Muere el Papa Francisco entre secretos médicos y un silencio que sacude los muros del Vaticano. La madrugada del 21 de abril de 2025 marcará un antes y un después en la historia reciente del Vaticano. Cuando el reloj marcaba las 7:35 de la mañana, el silencio sepulcral que envolvía la Casa Santa Marta fue abruptamente interrumpido por el frenético movimiento de médicos, cardenales y miembros de seguridad que corrían por los pasillos con el rostro desencajado. Nadie lo quería decir en voz alta, pero en el fondo todos lo sabían: el Papa Francisco acababa de fallecer. Lo que nadie se esperaba, sin embargo, era la crudeza de los detalles que más tarde serían revelados oficialmente por el informe médico. Un ictus cerebral fulminante y un colapso cardiovascular irreversible pusieron fin a la vida del pontífice más carismático y polémico de las últimas décadas. Y ahora, el mundo entero contiene la respiración. A las pocas horas, la oficina de prensa de la Santa Sede publicaba un documento que, lejos de calmar los ánimos, desató una oleada de interrogantes. El encargado de firmar el acta de defunción no fue otro que el prestigioso profesor Andrea Arcanielli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. Con un lenguaje médico frío y contundente, Arcanielli describía lo que realmente ocurrió en las últimas horas de vida del Papa: un derrame cerebral, coma y finalmente un colapso cardiovascular del que ya no hubo retorno. Y lo más escalofriante de todo: la verificación de la muerte fue realizada mediante un procedimiento de alta precisión conocido como electrocardiograma tanatológico, utilizado solo en casos extremadamente delicados. Pero, ¿qué llevó al Papa Francisco a este desenlace tan dramático? ¿Había señales previas que fueron ignoradas o encubiertas? Las sospechas se disparan y las teorías se multiplican. Según revela el informe médico, Jorge Mario Bergoglio arrastraba desde hace tiempo una serie de complicaciones de salud graves. Entre ellas, insuficiencia respiratoria aguda causada por una neumonía bilateral multimicrobiana, una afección que le provocaba serios episodios de dificultad respiratoria. Además, el Papa padecía de bronquiectasias múltiples, una enfermedad pulmonar crónica que degrada los bronquios con el tiempo, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Un cóctel explosivo que, si bien era de conocimiento interno, jamás había sido abordado con claridad por los canales oficiales del Vaticano. Todo se manejaba en la más absoluta discreción. Hasta ahora. El deterioro de su salud no fue algo repentino. Desde hace meses, quienes lo acompañaban en sus actividades diarias notaban que el Papa Francisco ya no era el mismo. Caminaba con mayor lentitud, necesitaba frecuentes pausas durante las audiencias y, en más de una ocasión, sus discursos públicos fueron recortados o pospuestos por fatiga. Los más cercanos hablaban de episodios de confusión, e incluso de pérdidas momentáneas de consciencia, pero toda esta información era celosamente guardada bajo llave en las oficinas de la Curia romana. Nadie quería alarmar al pueblo católico. Nadie quería enfrentar lo inevitable. Sin embargo, lo inevitable llegó. A las 6:20 de la mañana, uno de sus asistentes personales encontró al pontífice inconsciente en su dormitorio. De inmediato se activó el protocolo de emergencia médica, y en menos de 5 minutos el equipo sanitario del Vaticano se encontraba a su lado. Le aplicaron oxígeno, intentaron reanimarlo y trasladaron equipos especializados hasta la Casa Santa Marta. Pero ya era tarde. A las 7:35 de la mañana, el electrocardiograma tanatológico confirmó lo impensado. Jorge Mario Bergoglio, el Papa que había conmovido al mundo con su sencillez, sus reformas y sus frases lapidarias, había fallecido. En soledad, sin cámaras, sin discursos, en la absoluta intimidad de sus últimos minutos. La noticia se propagó como un rayo por todo el planeta. En Buenos Aires, su ciudad natal, las campanas comenzaron a sonar espontáneamente en iglesias, parroquias y capillas. En Roma, cientos de fieles se acercaron de inmediato a la plaza de San Pedro, donde reinaba un silencio abrumador, solo interrumpido por llantos, rezos y velas encendidas. Pero también hubo reacciones de impacto en el plano político y diplomático. Líderes de todo el mundo comenzaron a enviar mensajes de condolencias. Desde Joe Biden hasta Vladimir Putin, desde Emmanuel Macron hasta Xi Jinping. Todos sabían que la figura del Papa Francisco trascendía los límites de la fe. Era un actor global, y ahora ya no estaba. Pero mientras el mundo llora, el Vaticano se enfrenta a un desafío monumental. ¿Qué hacer ahora? ¿Cuándo se celebrará el funeral?
¿Quién será su sucesor? ¿Qué secreto se llevaría Francisco a la tumba? Lo que está claro es que el funeral será uno de los eventos más seguidos del siglo. Miles de jefes de Estado y representantes religiosos de todas las confesiones se darán cita en la Ciudad Eterna. El Protocolo Vaticano establece 9 días de luto y oración, conocidos como novendiales, antes de proceder con el cónclave para elegir al próximo papa. Pero la magnitud del evento es tal que muchos aseguran que se necesitarán medidas de seguridad sin precedentes. El mundo entero tendrá sus ojos puestos en Roma. Entretanto, ya comienzan a surgir voces que cuestionan el hermetismo del Vaticano respecto a la salud del pontífice. ¿Por qué no se informaron antes sus verdaderas condiciones médicas? ¿Fue una estrategia para mantener la imagen de fortaleza del Papa hasta el final? ¿Se estaba negociando en secreto una renuncia que jamás llegó? En los pasillos del Vaticano, algunos murmuran que el Papa Francisco ya había considerado dar un paso al costado desde hacía meses. Si un papa no puede continuar, debe renunciar, había dicho en más de una ocasión. De hecho, existían rumores de que ya había redactado una carta de dimisión que sería entregada en caso de deterioro físico irreversible. Pero el derrame cerebral fue tan repentino y brutal que ni siquiera hubo tiempo para activar ese plan. Murió con la sotana puesta. Ahora, los expertos vaticanistas están a la caza de pistas. Se habla de documentos reservados, posibles cartas personales dirigidas a su sucesor, decisiones pendientes y mensajes sellados que aún no han sido abiertos. El misterio apenas comienza. Lo cierto es que la figura del Papa Francisco ha dejado una huella indeleble. Con sus gestos de humildad, sus visitas a cárceles y hospitales, su lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia y su firme postura sobre el cambio climático, supo conectar con millones de personas más allá de credos, edades y frontera. Para muchos, fue el Papa del pueblo. Para otros, un reformista incómodo. Para algunos sectores conservadores, incluso, un peligro. Pero ahora todo eso queda en el pasado. Su cuerpo reposa ya en la Basílica de San Pedro, mientras miles desfilan en procesión para darle el último adiós. Y mientras el incienso llena el aire, una pregunta queda suspendida sobre la cúpula de Miguel Ángel. ¿Quién podrá ocupar el vacío que ha dejado Francisco? El mundo ha perdido una figura clave de nuestro tiempo. Y aunque el Vaticano intentará seguir con su imperturbable ritual de continuidad, lo cierto es que nada será igual. Porque la muerte del Papa Francisco no ha sido solo la pérdida de un líder espiritual. Ha sido el fin de una era marcada por el choque entre tradición y modernidad, por la lucha contra la hipocresía eclesiástica y por una valentía sin igual para hablar, con voz clara, en un mundo lleno de ruido. Y ahora que el silencio lo envuelve todo, solo queda una certeza. El Papa ha muerto, pero su legado, para bien o para mal, será imposible de enterrar.